transmitiendo de Los Ángeles a Santiago. Presentan Alberto y Pablo. No sé si te acuerdas de esta película clásica de los 90, Un cuento americano, ¿no? Que la del ratoncito, la de Fievel, que de hecho en inglés yo me di cuenta ahora hace poco de un juego de palabras, porque en inglés es An American Tale, y Tale, como escrito T-A-I-L, es cola, y T-A-L-E es cuento, ¿no? Entonces funciona de las dos formas, tail refiriéndose a la cola del ratón. Así que... Claro. Y en ese cuento, no sé si está... Bueno, cuento la película, trataba de esta familia de ratones que inmigraba desde Rusia hasta Estados Unidos, ¿no? Y la promesa de Estados Unidos, como la idea de la tierra prometida, se simbolizaba que en Estados Unidos no hay gatos, ¿no? Como son ratones, y en la historia original, como que mostraban en Rusia que estaba llena de gatos y los ratones tenían que esconderse, y mientras iban en el barco, ellos cantaban como felizmente no hay gatos en América, las calles son de queso. Esa era un poco la dinámica, como esta idea de que van a un lugar mejor, la tierra prometida. Y ocurren dos cosas en el cuento. Una es que Fievel, el protagonista, se pierde con su familia, ¿no? Entonces comienzan los problemas. Y la otra gran decepción es que efectivamente había gatos en Estados Unidos, ¿no? Y hay un momento en que la madre está toda como enojada con el marido, como ¿cómo me trajiste hasta aquí, hasta este lugar? Que se suponía que no había gato y hay gatos, ¿no? Y creo que esta historia, como para ser una historia para niños, como con historia simple, una historia tipo Disney, porque no fue Disney la que hizo, la hizo Steven Spielberg, que es un directorazo. Yo lo tengo, yo lo tengo arriba, con todas sus películas que, ¿cómo se llama? Nos hicieron la infancia, básicamente. Encuentro que esta historia trata de esto, de la inmigración, ¿no? Y ese es el punto que quería hablar hoy, sobre la inmigración, ¿no? Lo que está pasando ahora, pero algo que siempre ha pasado, ¿no? Y si te fijas, el cuento de Fievel está basado en la inmigración de Estados Unidos de comienzo del siglo XX, ¿no? Que Europa estaba metida entre Primera Guerra, Segunda Guerra, y mucho antes, pobreza, hambre, persecución. Mucha gente se vio obligada a huir, ¿no? De su país, ¿no? Se vio obligada a huir. Podemos ver el caso de los judíos en Europa del Este. Muchos inmigraron, por eso hay tantos judíos con apellidos rusos, alemanes en Estados Unidos. Siempre que escuchas a un judío tiene un apellido que suena bien ruso, ¿no? También tenemos el caso de los irlandeses, ¿no? Que emigraron a Estados Unidos debido al hambre, básicamente. Básicamente no era tanto persecución, tenían persecución política a los judíos en Europa. Los irlandeses huían por hambre. Básicamente el gobierno británico que reinaba en Irlanda en esa fecha, básicamente dejó la escoba en Irlanda, ¿no? Y esos son dos casos nomás, porque hay muchos más, Italia, Polonia, que emigraban, y de hecho en ese tiempo emigraban, la primera opción era Estados Unidos, la segunda era Argentina. Que habían harto... En los años de gloria. Sí, los años de gloria. Yo me acuerdo hace tiempo que leí James Joyce, que es un autor irlandés de esa época, y en uno de sus cuentos como que hay dos amigos debatiendo de si irse a Buenos Aires o no, ¿no? Y Buenos Aires se veía como la capital del pecado. Lo veían los personajes de ese libro en esa historia, ¿no? Pero mira, fíjate tú que no quiero ser tan impreciso con el dato, pero en los años 20, en los años 30, en Valparaíso, la mayoría de los emporios
eran emporios, que son almacenes, eran propiedad de italianos. Y la mayoría del comercio era gestionado por los italianos. Ah, claro. Claro, no, tiene todo sentido. Tiene todo el sentido del mundo. O sea, es que podemos contar tanta historia. Yo creo que, por ejemplo, los árabes en Chile también, que emigraron mucho. O los japoneses a Perú también. Pero el caso como que es bueno como mirar estas historias como para darle contexto a lo que está pasando hoy en día. Que hoy en día también vemos situaciones muy tensas en algunas partes que obligan a gente a irse de sus países, ¿no? Y creo que eso nos ayuda un poco a entender qué está pasando, porque hay dos cosas aquí se crean. Hay países como que son... Que son... ¿Cuál es la palabra? Que mandan inmigrantes, de los que inmigrantes suelen salir, y países receptores, ¿no? Y... Claro. Siento que hoy en día tú y yo estamos viviendo en países receptores. Tanto Chile como Estados Unidos son países receptores. Estados Unidos siempre ha sido un país receptor. Yo soy un inmigrante aquí en Estados Unidos. Podemos hablar de eso, pero también me gustaría hablar que Chile ahora se está convirtiendo en un país receptor de inmigrantes, y Chile no era un país receptor de inmigrantes, por lo menos en la época contemporánea. Podemos hablar de núcleos de inmigrantes en el pasado, pero el fenómeno migratorio en Chile ocurrió muy de repente, ¿no? Debido a situaciones en el mundo que estaban pasando, desde el terremoto de Haití, la dictadura o el régimen de Chávez, ¿no? Que hace que no solamente estas situaciones, por ejemplo, no es lo mismo que venga una persona, que venga otra, que vengan muchas personas muy rápido, ¿no? De la noche a la mañana, ¿no? A este país, a otro país. Eso claramente, o sea, crea tensiones, ¿no? Crea tensiones en muchos niveles, ¿no? En el país receptor, y crea ansiedad. Crea ansiedad, si te fijas, en los dos grupos. Crea ansiedad en el inmigrante. Un inmigrante es una persona que, especialmente si tiene que marcharse no por elección, o sea, yo me fui de Chile por elección, no me fui forzado, como que no me quedaba otra. Claro. Que uno puede ir, y si uno se va así, uno tiene tiempo para prepararse, ¿no? Y va buscando oportunidades, pero a veces si te tenéis que ir, porque te tenéis que ir, no tenéis tiempo para pensarlo, prepararlo, y eso te crea ansiedad. Y también crea ansiedad a las personas que están ahí, ¿no? Que a lo mejor ven crecer su población de la noche a la mañana, ¿no? Entonces se crean estas dos cosas que crean ansiedad, y no está mal hablarlas, no sé, ¿qué te parece? O sea, claro, siempre hay una presión para el que está buscando un lugar, porque por lo general está contra el tiempo. No tiene la incertidumbre de qué tan real es a lo que viene, y además por lo general viene con muy poco dinero para poder subsistir. Entonces trata de buscar algún empleo lo más rápido posible, en lo que sea. Y claro, también pasa que hay gente que aprovecha esta situación, y también ver una oleada de gente en un país que no está preparado para recibir una cantidad grande de personas. También va generando un desequilibrio en el ecosistema del trabajo, en el ecosistema de la vivienda, de salud, de educación. Entonces se va produciendo una crisis, y los gobiernos tienen que implementar medidas, y que muchas veces estas medidas van para mitigar el problema mayor, que es qué hacemos con toda esta cantidad de gente, y cómo tratamos de ir ayudándolo lo más rápido, eh, para que eso no nos vaya a afectar a nosotros. Pero los habitantes del país, al ver de que llega ayuda tan repentina a esa gente, empieza a generar un cierto rechazo de por qué se está ayudando a esa persona,
y no se me da ayuda a mí, entonces eso también va generando roces en la población. Ujú. No sé si me Sí. explico. Sí, sí. Eso yo me acuerdo. Eso que tú estás diciendo, yo me acuerdo mucho. Y esta idea de como que las ayudas siempre llegan a los inmigrantes, como. Yo me acuerdo hace muchos años. Llegó. Cuando todavía estaba Obama en el poder aquí en Estados Unidos. Yo llevaba como 3 años aquí en Estados Unidos. Y me acuerdo que Obama sacó una ley para ayudar a los inmigrantes que cruzaron la frontera cuando eran niños, ¿no? Le iba a dar como un perdón a toda esa gente. Ya. ¿Cachai? O sea, porque básicamente el razonamiento, o sea, mucha gente llegó a Estados Unidos con sus padres siendo niños. Ellos no necesariamente podríamos hablar de cuál es la legalidad, pero básicamente Ellos exacto, tomaron una decisión y básicamente han crecido en Estados Unidos. Generalmente están completamente adaptados, pero no tienen papeles, ¿no? Entonces, esta fue una ley que creó Obama para eso. Y me acuerdo la reacción de mucha gente sobre esa ley era muy parecida de que, ¿por qué le dan tantas cosas siempre a los inmigrantes, ¿por qué le dan derechos a los inmigrantes? Era como eso, como... Y yo decía, o sea, no le están dando derechos a los inmigrantes, básicamente le están diciendo a esos inmigrantes tienen los mismos derechos que otra persona, o sea, derecho a trabajar, a estudiar, o sea, no le están Claro. dando nada que ya no tenía una persona que hubiera nacido en Estados Unidos, ¿no? Pero la percepción, Y claro, la o sea, percepción en ese independiente- tiempo era como que, los inmigrantes están aquí y los locales están aquí, ¿no? Pero si te fijas, da igual cómo sean las leyes, da igual lo que se haga realmente, básicamente es cómo se percibe, ¿no? Cómo se percibe lo que está pasando es más, a veces casi es más importante de lo que está pasando en realidad, ¿no? Entonces, sí, Claro. o sea, yo no voy a criticar a una persona que me diga, oye, hay tanta gente, tantos inmigrantes, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Yo qué sé, ¿qué va a pasar con la vivienda? Una persona que esté preocupada de eso, yo no considero que sea xenófoba. O sea, es una persona normal de la calle, ¿no? Es que ante cualquier agitación o cualquier anomalía, el ser humano tiende a subir su nivel de cortisol, generar estrés, entonces porque no sabe, hay una Claro. incertidumbre, entonces no se sabe lo Exacto. que está ocurriendo. Y es una reacción sumamente normal ante cualquier hecho Correcto. desconocido. Pero otra cosa diferente es cuando políticos utilizan ese miedo, utilizan esa inseguridad para ganar rédito político. Eso es lo que no me gusta y eso es lo que está pasando hoy en día en muchas partes. En Chile, en Estados Unidos y en casi todos los países receptores está ocurriendo. Yo creo que el caso, hoy en día el peor caso es en Europa, que están básicamente creciendo los movimientos, no solo de extrema derecha, pero prácticamente movimientos nazis, por así decirlo. Como abiertamente racistas, xenófobos, odio al inmigrante. O sea, no sé si viste el caso del Reino Unido que pasó hace poco, ¿no? Y Algo vino, mira, me quedé con el titular. lo que pasó solamente. en resumidas cuentas. Hubo un asesinato, un tipo mató a unas niñas pequeñas, ¿no? Que estaban en un concierto de Taylor Swift o en una práctica de Taylor Swift, era algo así, pero era por así decirte la cosa más inocente del mundo y este tipo lo mató. Era un tipo que era de familia inmigrante, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Empezó a esparcirse en la red noticias falsas que este era un refugiado recién llegado, ¿no? Que había llegado y un refugiado y esta noticia empezó a correr por las redes sociales y explotó y empezaron a salir un montón de protestas, pero a nivel brutal en el Reino Unido y protestas como
con consignas súper xenófobas y racistas, porque eran básicamente dirigidas a poblaciones musulmanas, poblaciones negras, ¿no? Llegó al punto de que hubo una protesta enfrente de un centro de acogida de inmigrantes y un centro y básicamente ha habido casos en que se ha como hecho acoso a inmigrantes en la calle, por así decirlo, por alguien, una mujer vestida de musulmana, claro, ha tenido acoso, ¿no? Entonces, tal es el calado del terror que ahí la gente que es musulmana, que es negra, se está escondiendo en las casas, básicamente, no quieren salir, ¿no? Ese es el nivel de terror que está causando esto, ¿no? Y el nivel de xenofobia, ¿no? Y eso está pasando en otras partes de Europa. También no al nivel. Siento que el nivel del Reino Unido es ya una escala brutal, con grupos neonazis metidos, ¿no? Entonces, eso es lo que está hoy en día pasando y es problemático, por así decirlo, por así decirlo, lo mínimo, ¿no? Pero al final se va dando como un problema general en el mundo. Sí. O sea, bueno, tenemos una particularidad aquí en Sudamérica, de que Sudamérica en el papel es bien grande, pero en sí es bastante pequeña. Es un par de países solamente. Entonces, y tenemos un país que viene arrastrando una crisis hace, no sé, poco más de 10 años, viene como con la crisis ya más profunda. Como después de la muerte de Chávez ya el tema fue acrecentándose mucho más. Y es un país con una población muy grande. Entonces, actualmente hay poblaciones muy grandes de venezolanos en toda Sudamérica, que es muy similar a lo que se está dando en el norte. O sea, Estados Unidos, Europa. Pero yo creo que todo esto va alimentado también por el miedo y por malas políticas, por malas políticas públicas a nivel local y malas políticas públicas a nivel regional. O sea, lo de Venezuela no parte de un día a otro. Los venezolanos no dijeron un día vamos, sino que es una situación que se viene presentando hace mucho tiempo, que no se le ha que se le ha dado un aprovechamiento político a la situación más que tratar de dar soluciones. Entonces, y creo que no es ajeno a lo que pasa en el norte. Entonces, ver todo eso va generando por así llamarlo, odio al extranjero. Entonces, y es un odio que va generando, que va acumulando un combustible que ante la menor chispa ocurre lo que pasa en Reino Unido con este inmigrante y con estas noticias falsas. Y que al final vivimos en un mundo ya de noticias falsas. Sí. No, esa es la gran desgracia y lo peor de todo, bueno, esto no es... O sea, siento que hoy en día estamos viviendo... hoy en día, por ejemplo, la noticia eran los inmigrantes, por ejemplo, el caso de Venezuela. Pero bueno, siempre hemos vivido estas situaciones desde que yo vivía en España. Estaba en España en los early 2000, entre el 2000 y 2010 estaba lo que se llamaba la crisis de los cayucos. No sé si escuchaste esa. Los cayucos eran como unos barquitos que se hacían en África. Y básicamente, ¿qué estaba pasando? Estaban llegando, hubo unos veranos en Europa que estaban llegando estos cayucos, pero eran unos barcos pesqueros que deberían haber pedido 2 o 3 personas,
y se metían literalmente 40 en el barco. Entonces, era una cosa de que las posibilidades que ese barquito se hundiera en medio del Atlántico o el Mediterráneo eran altísimas, ¿no? Y cuánta gente murió en el barco, y si tú veías, esas son tragedias humanas que pasan, ¿no? O sea, ¿quién tú te meterías? ¿Cómo tiene que estar la cosa en tu país para meterte en un barco que... tú te meterías en un barco que te digan, tenía un 70% de posibilidades de sobrevivir de este viaje, ¿no? No, pues ¿quién se va a meter en eso a menos que esté, pero la escoba en tu país? O sea, esa... O sea, yo creo que también hay algo ahí de desinformación. O sea, acá se han descubierto mafias de gente que hace pasar a otra por la frontera. Sí. ¿Ya? Gente que los hace pasar y que les da dinero a cambio de que lleven un pequeño paquete, que por lo general droga. Entonces, o que los ofrece pasar la frontera por alguna suma de dinero. Pero... o sea, eso ya es... Pues si te fijas, esa es la tragedia de las... ¿Cómo se llama? De las mafias que mueven personas. Eso ya es una tragedia, porque eso es vivir la ley de la selva. O sea, tú vas ahí y puede pasar... Ya podríamos... ponernos a hablar de las historias de lo que pasa en México con los inmigrantes. Son situaciones... Es que yo creo que la situación igual se extrapola a todos estos países receptores. Sí. Justo... Y al final, yo creo que esta misma gente también... al final es un negocio. Y el negocio, como todo negocio, tiene que vender y tiene que ser próspero. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Yo creo que también van sembrando una falsa esperanza. Así como a los papás de este ratoncito. De que no iban a ver no iban a ver gatos, de que iba a llegar acá, iban a llegar a la tierra prometida, pero que al final se dan cuenta que quizás la situación es un poco mejor o es mejor, pero no sé si ellos estuvieran conscientes de lo que iban a encontrarse. Claro, tan conscientes del peligro en el viaje, se arriesgaran a tomarlo. O sea, es lo que pasa también como con los cubanos, que han visto que cubanos con una puerta han hecho una balsa para tratar de llegar a Miami. Y es porque, muchos piensan, y todos han dicho que pensaban de que iba a ser mucho más fácil poder llegar, porque habían escuchado historias de A, B o C que lo había logrado súper bien. Entonces me imagino que hay muchos casos de éxito, pero también hay muchos casos de fracaso. Y no estamos hablando de un fracaso de una empresa de querer viajar, sino estamos hablando de fracaso de costo de vidas humanas. Sí. Y mira, ahí hay cosas que yo sé, eso es una ley de la selva en ese aspecto. Siento que hay que hacer algo para evitar esos dramas humanos. No sé, pero de partida siento que ya hoy día ya no podemos vivir en un mundo de estados, si te fijas, porque el estado ya nos resuelve los problemas globales, ¿no? No quiero decir que soy globalista, como se llama, pero el estado ya no resuelve esos problemas, porque los estados por sí están hechos para... Fíjate, están hechos para la transacción de bienes, ¿no? O sea, tú puedes... Los bienes son cosas que se pueden mover de cualquier lado. O sea, ¿de dónde vienen los bienes? De China, no hay ningún problema, ¿no? Las personas no. Las personas vivimos aquí y no puedes salir de aquí, ¿no? O sea, y fíjate lo ridículo que puede ser eso, poniéndolo en el ejemplo de, por ejemplo, imagínate que pasara lo mismo con las ciudades,
Que tú hubieras nacido en Rancagua y para irte a vivir a Santiago necesitas un permiso y necesitas sacar una visa y tienes que postular y tienes que demostrar que tienes dinero. Claro. Lo veríamos como ridículo, lo veríamos porque esta persona que nació a lo mejor en Santiago, hay más oportunidad en Santiago que en Rancagua de trabajo, ¿no? Y mucha gente se cuestionaría por qué este que nació en Santiago tiene más oportunidades que yo, ¿no? Siento que hoy en día vivimos en un mundo que ya los estados ya están como... Sí, son una cosa que, no sé, ya no están funcionando, pero son lo que hay. Es como irme al siglo III y decir, oye, el sistema feudal no funciona, hay que cambiarlo, pero ¿por qué lo cambiamos, no? Yo siento que es la misma disyuntiva hoy en día, ¿no? No sé, ¿qué te parece? Yo creo que los estados se van haciendo cada vez más pequeños. O sea, y no solo más pequeños, sino que también van dejando más cosas a la mano del mercado. O sea, claro, se va dando esto, los estados no reaccionan bien, no reaccionan a tiempo, y al final uno puede pensar de que son cosas que pasan en su propio país o en su propia región. Pero uno empieza a mirar como un poco más allá y se va dando cuenta de que esto mismo que ocurre acá ocurre en otros países, en Francia, en Inglaterra, Estados Unidos viene arrastrando el problema de la migración ilegal hace muchas décadas. Entonces se han construido muros, se ha puesto cada vez más mano dura, pero el tema no baja. Entonces eso nos dice que todas esas medidas son ineficaces. Sí. Y mira, yo no estudio política ni política internacional, así que no sabría decirte, oye, la solución es esto. Pero a mí hay una cosa que sí encuentro que me molesta mucho. Y no te lo voy a decir. Y eso es la deshumanización de personas. Y la deshumanización. Deshumanización. Y eso no solo vemos con los inmigrantes, pero se deshumaniza a los inmigrantes. Y eso creo que eso lo vemos en los discursos de los medios de comunicación, en los discursos políticos, ¿no? Por ejemplo, yo veía la convención republicana. Y yo te digo una cosa, en Estados Unidos, me refiero al Partido Republicano de Estados Unidos, y yo tampoco soy súper fan de los demócratas, no me gusta ninguno, pero si tuviera que votar, o sea, no votaría al republicano. No sé si voy a votar demócrata cuando sean las elecciones, pero no voy a votar al republicano. ¿Y por qué no? Mi primera cosa fue en la convención republicana hubo una deshumanización masiva de los inmigrantes. O sea, y la primera cosa es lo que hizo Donald Trump, que fue equiparar inmigrante con delincuente, ¿no? Es que yo creo que eso es un discurso aprendido y es como la base del discurso de esta derecha más dura, de esta ultraderecha, que es como encontrar siempre al otro. O sea, esta gente que también vive pensando en los comunistas, estos comunistas imaginarios que van quedando, no sé, va quedando muy poco del comunismo, pero se inventan un mundo que está plagado comunista. Entonces, claro, es tratar de buscar el enemigo para poder ganar. O sea, al final eso es algo que sí es bastante vil. El discurso del odio. Es bastante pobre. El discurso del odio, pero suavizado. Porque, por ejemplo, igual hay un otro. Siempre hay un otro en este discurso. Y siempre se saca como este ejemplo de superación, este ejemplo de que él pudo, pero es un ejemplo que solamente justifica
justifica su actuar, justifica, o sea, el actuar de esta gente, pero no, pero al final en la práctica no existe, claro. es vacío. Es como, por ejemplo, acá hubo hace mucho tiempo una discusión sobre la educación, hacer la educación gratuita. Ujú. Y claro, la manera de buscar al otro es como, no, pero la gente con becas igual puede. Tenemos acá un caso, uno, no tenemos más. Pero es como siempre tratar de encontrar el caso de que para no hacer parecer de que todos son los enemigos. Correcto. Que es como Trump ahora o la elección pasada había un latino en su equipo. Sí, creo que hay varios ya. Me da. Y sí, siempre hay, Sí, sí. siempre hay. Entonces es como, él es latino, entonces yo no puedo odiar a los latinos si tengo un latino acá. Y él es negro y tampoco odio a los negros Sí. porque hay un negro. Entonces es como buscar el ejemplo solamente para no hacerme ver tan Exacto. malo. Exacto. Y ese mismo discurso o discurso silente también le llega a la gente. Y también lo ve de esta misma forma. Entonces, nadie acá es homofóbico, nadie es xenofóbico, nadie es racista. ¿Por qué? Porque tengo un amigo negro, porque tengo un amigo latino, porque tengo un amigo de acá. Entonces, pero al final Es como igual decir, lo no soy somos. machista, tengo una hija. Pero eso es Sí. típico, es típico. Sí. ¿Cómo voy a ser machista si tengo una esposa y una hija? Ese es el Claro. discurso. Sí, no, completamente de acuerdo. Y yo creo que el inmigrante, para los políticos les conviene, para los políticos sin escrúpulos, por ejemplo, porque no les quita rédito político. Si te fijas, un inmigrante no puede votar, ¿no? O sea, si tú te pones un discurso en contra de los pobres, Claro. no puedes poner un discurso contra los pobres porque no te van a votar los pobres. Básicamente. Podemos hablar de los matices de eso, pero un inmigrante no tiene recursos, no tiene derecho a voto, entonces puedes utilizarlo para campañas del miedo sabiendo que no te va a causar o mucho, no te va a causar tanto desprestigio político, no vas a perder tantos votos, ¿no? Entonces, es un objetivo fácil, ¿no? Porque tiene mucho que ganar Claro. y pocas consecuencias. Y ahí, si te fijáis, eso lo encuentro repugnante. En otras palabras, lo encuentro repugnante. Que es una manera vil de hacer política. Por Sí, ejemplo, sí. acá, acá hubo una discusión hace tiempo atrás sobre el voto de los extranjeros y los mismos que hace un tiempo estaban en contra de que los extranjeros votaban, hoy lo están promoviendo. ¿Por qué? Porque sacaron cuenta. ¿Qué es lo que pasa en Chile con la derecha? ¿Ya? O sea, los inmigrantes que vienen son todos, o sea, no son todos, pero sí hay una gran parte de inmigrantes nuevos de estos últimos años que viene de Venezuela y que está totalmente en contra del régimen de Sí, y no de va a Maduro. votar. Mientras más lejos de Maduro va a votar en contra de eso, en el fondo. Claro, Cualquier claro. cosa que Entonces, remotamente acá huela a sacaron Maduro, o sea, cuenta. como aquí, sí, aquí hay muchos venezolanos que votan por Trump. Entonces, claro, ¿qué pasa? Sacaron cuenta, dijeron, ya, si ponemos a los maduros, o sea, si ponemos a los maduros, a los venezolanos, tenemos 500.000 votos asegurados, al Sí. tiro. Y 500.000 votos te mueven una elección en Chile Sí. completamente. Completamente, sí. Tenemos un padrón de 9 millones, entre 9 a 11 millones el padrón en Chile. Entonces, con medio millón se altera una votación inmediatamente. Sí. Así que eso, yo creo que
necesitamos un poquito más de humanidad. Y yo creo que no solo eso, el político que utiliza este discurso del odio, lo utiliza porque sabe que tiene el aval de grupos y de personas que aceptan este discurso, si te fijas, porque si no, no lo diría. Es que quizás ni siquiera es como gente que esté pensando en aceptar el discurso. Yo creo que, o sea, de que hay gente xenófoba, la hay. O sea, siempre va a haber. Pero también hay gente que tiene miedo. Sí, es verdad, y hay gente que tiene claro, incertidumbre. y estos políticos como que le meten gasolina al fuego, a lo mejor era una llamita que tenía la gente, pero le meten gasolina y se convierte en un incendio y así estamos. Y yo creo que esos discursos hay que denunciarlos. O sea, mira, nosotros tuvimos dos intentos de cambiar la Constitución en Chile. ¿Ya? Un intento quedó más hacia la izquierda, que era probablemente lo que hubiera sido el intento más bueno de constitución. ¿Cachai? Por lo menos lo intentaron. Pero el segundo intento no era una constitución, era algo que nació muerto, pero es interesante poder verlo. ¿Por qué? Porque solamente atacaba ciertos puntos y le daba énfasis a la migración y a la seguridad. No era una constitución, simplemente era un manual de leyes o un manual de procedimientos, ¿cachai? Para la seguridad y para la migración, que eran los temas que más preocupan hoy a Chile. O sea, es un invento político. Bueno, yo creo que tenemos que dejarlo hasta aquí, pero deberíamos seguir hablando como más de temas en detalles de lo que estamos hablando, porque creo que todos tienen mucha tela para hablar, pero dejémoslo para otro episodio, si te parece. Me parece excelente. Pues, un gusto. Me parece que es como una introducción al tema. Continuará. Me parece muy bien. Bueno, un gustazo como siempre. Y hasta la próxima. Igualmente. Nos vemos. Nos vemos.